Cada naufragio, cada historia, puede verse o interpretarse de muchas maneras, pero hay algo inquietante en los relatos de naufragios. Ya sea un viaje psicológico o una aventura de sobrevivencia, un naufragio es una metáfora de una existencia que tropieza, que pierde sus coordenadas para orientarse en el mundo. El naufragio revela un sufrimiento y una pérdida. Contar historias de naufragios es aprender a leer los signos de la alegría o el sufrimiento. Es darnos cuenta del esfuerzo de muchas personas que desde su propia experiencia y lidiando con las dificultades de una vida cada vez más precarizada y con un alto grado de violencia alrededor, crean lugares de encuentro a partir de una palabra o de un relato compartido que permite señalar una experiencia dolorosa. A partir de esa narrativa, de contar lo que nos duele y cómo nos atraviesa, se vuelve posible vislumbrar otro horizonte y construir nuevas maneras de orientarse en la vida. Solo porque la palabra y nuestros relatos tienen efecto social, cuando son reconocidos y aceptados por los otros, lo que se narra se convierte en una historia que permite socializar el sufrimiento psíquico. Ya está grabando. Pues, ¿qué tal, querida audiencia? Estamos de vuelta en Historias de Naufragios, esta vez ya con una invitada muy querida, ¿no? Una mujer extraordinaria, poderosísima, Karina Cabrera. Eh, Ella es historiadora, antropóloga, periodista musical. Tienes muchísimas facetas, ¿no, Cari? La verdad nos complace un montón. Estamos muy contentos de que te hayas hecho el tiempo para venir a conversar con nosotros. Te agradecemos mucho por eso. Sabemos que pues, sí, en esta vida ocupada es difícil, ¿no? Teníamos también invitadas a otras compañeras, pero por lo mismo los ajetreos y azares de la vida no pudieron estar aquí. Entonces te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, pues la idea de hoy es, como ya les habíamos adelantado en el último episodio que hablamos de disclaimer, es entrarle a una conversación que nos parece sumamente necesaria e importante, ¿no? Sobre todo en este tiempo en el que estamos, pues ya viendo a la luz, a la vista pública, el auge de los autoritarismos, neofascismos, ¿no? Nos parece que es importantísimo generar espacios de diálogo, de conversación. Y el tema de hoy son justamente los naufragios colectivos que hemos estado viendo en muchos espacios, pero que a nosotros en particular, a nosotros tres que estamos aquí sentados, pues nos tocó vivir al salir de la radio, ¿no? De la radio cósmica. Pues la intención de hoy es generar pues una reflexión más colectiva, también, ¿no? Darle espacio a la autocrítica, porque, bueno, me gustaría comenzar planteando que pues yo realicé, tú también, ¿no? Un comunicado, realizamos comunicados a la hora de retirarnos del espacio. Creo que porque compartimos la visión de que era necesario, ¿no? Generar una reflexión, un cuestionamiento hacia nosotras mismas también, tanto a las compañeras como a nosotras, sobre lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo. Nos parece hoy que, híjole, no sé por qué, y ese es el tema de hoy, ¿no? Estamos viendo una serie de conflictos, ¿no? Al interior de colectivas que terminan rompiendo los espacios de organización. Parece que no sabemos lidiar con las tensiones que son parte de la vida colectiva, de la vida en sociedad, ¿no? Que no sabemos gestionar adecuadamente y razonablemente nuestras emociones para poder, pues, resolver, ¿no? Diferencias, confrontaciones, desacuerdos, desencuentros, y que me parece que eso es parte de lo que hoy explica el auge de los neofascismos, ¿no? Creo que eh, estamos muy alienados, muy ensimismados, ¿no? Hay un narcisismo colectivo apuntalado por las redes sociales que no nos deja, pues, escuchar a los otros siquiera, ¿no? Atrevernos a compartir lo que sentimos y a escucharnos y a responder desde la empatía, ¿no? Entonces, me parece que hoy pues sí nos toca, nos corresponde plantear esta reflexión acerca de lo que pudimos aprender, ¿no? Pues de esos dolores, ¿no? Gestionar aquí también un poquito entre los tres el dolor y la rabia, el desconcierto, ¿no? El desconcierto que nos dejó también, pues el fracaso de haber, pues, participado en ese proyecto con tanto cariño y que, pues, de pronto, pues sí, pues terminó también desmembrándose.
Yo estoy ahorita leyendo, ¿no? A una autora, una feminista negra, Loretta J. Ross, que justo en el auge también de esta cultura de la cancelación y de la funa, ¿no? Está planteando algo que me parece interesante rescatar. Está hablando de la necesidad de crear una cultura del reclamo, ¿no? Una cultura del reclamo en la cual, que no tiene nada que ver con la censura, ni con digamos, la cultura de la cancelación, que busca dañar al otro, ¿no? Una forma también a veces de venganza. Ella dice que es importante convocar, aprender a convocar a nuestras compañeras, nuestros compañeros, en el momento en el que empiezan, pues, a actuar de modos que son muy poco consecuentes, para empezar, ¿no? Con los discursos que manejan. Tenemos que construir esta cultura del reclamo en la cual tengamos conciencia de la importancia de generar procesos de rendición de cuentas, ¿no? De imaginar también modos de justicia transformadora, justicia restaurativa, modos de reparar, ¿no? Incluso cuando se ha cometido daño. Eh, eh, digamos, es una cultura del reclamo que podría, si somos capaces de construirla, podría hacer frente a la pedagogía de la crueldad, ¿no? Que parece haberse instalado ya no solo a nivel institucional, sino también en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y también, pues, es doloroso admitir que incluso en nuestras redes de amigos, de familias, ¿no? Parece que hay una tendencia generalizada, eh, se ha naturalizado, ¿no? El modo de actuar, pues autoritario, ¿no? Intransigente, eh, pues sí, como parte de este narcisismo colectivo, ¿no? Todo el mundo parece creerse el centro del mundo, ¿no? El ombligo del universo, y somos muy poco capaces de tratar de escuchar las posiciones de los otros. Entonces, creo que, bueno, hoy estamos aquí para eso, me gustaría escucharlos. Yo quisiera, he estado siguiendo, y yo creo que tú también, Cari, lo que ha pasado en muchas colectivas, no vamos a nombrarlas, pero hay una discusión, me parece, emergiendo en redes que intenta, pues, atajar esta conversación, pero me parece que faltan cosas, ¿no? Me parece que me preocupa mucho, lo comentábamos con Carlos, me preocupa mucho que se esté enfocando todo esto que ocurre en el momento en el que una no puede resolver internamente, pues está la arena pública, ¿no? También para disentir, también para resolver y para posicionarse, pero me parece que hay una especie de fascinación que a mí me preocupa mucho por esto de la funa, que se le llama funa, ¿no? Ahora entiendo que esa categoría, digamos, ese concepto surgió en Chile, creado por las comunidades mapuches, pues para denunciar sobre todo a personas que ocupaban posiciones de poder, ¿no? Y que, por supuesto, no atendían y que la funa era una manera de exponerlos públicamente. En este sentido, me parece que es muy similar al escracheo. Pero me preocupa mucho y me alarma que en medio de este narcisismo colectivo que vemos así emerger, la gente incluso se siente especial por ser funada, ¿no? Se siente hasta orgullosa de pronto o simplemente toman una postura cínica de, ah, pues sí, a mí también ya me funaron. Y me parece que una de las cosas que falta es pensar en términos éticos y políticos lo que podría ser la responsabilidad colectiva, ¿no? No me parece que esa discusión esté ahorita presente en todo lo que he visto, bueno, salvo algunos videos, por ejemplo, pienso en la rapera Sofía Cobo, que me encantó, ¿no? Ella hizo una reflexión bellísima desde el dolor, ¿no? De haber vivido un conflicto en una conocida colectiva, eh, pero me parece que en otros espacios, otras personas no están tomándose tan en serio esta discusión sobre los principios éticos, ¿no? Que podrían permitirnos trazar un horizonte político que es fundamental en este momento, ¿no? En el que estamos viendo justamente que los espacios colectivos de las personas que defendemos derechos, ¿no? O que decimos querer defender derechos, estamos replicando las mismas conductas, los mismos vicios pues, que vemos en los gobiernos autoritarios y fascistas, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es importante. Eh, pues yo intenté hacer una reflexión en el comunicado de mi salida de la radio. Luego con Carlos pensamos que es importante también discutirlo un poco más, ¿no? Esto de la vulnerabilidad, ¿no? Lo que implica también eh, ser personas neurodivergentes y vernos en medio de un conflicto y luego tratar de eludir la responsabilidad colectiva
justificándose en que uno padece un trastorno mental, ¿no? También esa es otra cuestión que me parece importante de retomar aquí. Es decir, me preocupa que usemos como pretexto que padecemos algún trastorno mental para no hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? Y para evitar producir más daño a los otros con nuestras acciones. Entonces, en mi comunicado intenté hacer eso. Yo pienso que no fue una funa, pero bueno, ya me dirán ustedes. Quiero hacer también ese ejercicio un poco de aquí de autocrítica. Mi intención, pues nunca fue dañar realmente, pero sí exponer, tomar la palabra y hablar, ¿no? Y exponer lo que estaba sucediendo. Me parece que en términos de lo que Loretta J. Ross está hoy llamando una cultura del reclamo. Es decir, incluso, ¿no? Eh, pues como una práctica de amor radical, pues, o sea, de te estimo, te quiero, he trabajado contigo, tengo un vínculo afectivo contigo y de verdad no puedo permitir que te portes como un idiota frente a mí. O sea, entonces lo que quise hacer fue como convocar justamente a que las compañeras se dieran cuenta, ¿no? Se dieran cuenta, eludir también el discurso victimizador, victimizante, ¿no? Para colocarlo, yo creo, en el campo de la reflexión sobre la responsabilidad colectiva. Entonces, bueno, pues ya sabemos que no han respondido a nuestras peticiones de justicia restaurativa, porque incluso hice ese ejercicio, ¿no? De proponer una vía. El principal eje de esa petición fue el eje colectivo, tú sabes, ¿no? Que pedí justamente que se reconociera nuestro trabajo, la trayectoria que habíamos hecho con la radio, y pues no ha habido ninguna señal de voluntad de resolver o indicación de que les interesa siquiera, ¿no? Atender esa conversación. Entonces, me parece muy grave, ¿no? Me parece muy triste, la verdad, o sea, hay dolor todavía, hay dolor, hay un poco de rabia, ha ido desinflándose esa rabia, pero hay dolor porque me parece que no, pues sí, o sea, no podemos seguir actuando así. Y si esta conversación sirve por lo menos para que podamos ir puntualizando eso que a partir de ese dolor hemos podido aprender, ¿no? La experiencia que nos deja, ese bagaje de experiencia que nos va a permitir tal vez, ¿no? Actuar mejor, construir mejor dentro de otras colectivas, pues yo creo que vale la pena esta conversación. Entonces es en ese marco que pues, estamos aquí hoy reunidos. No sé de todas las cosas ahí que dije, medio hile, por dónde quieran ustedes empezar. Si quieres le damos primero la palabra a Cari, Sí, Carlos, claro, claro. ¿sí? Y pues así vamos platicando, ¿no? Adelante. Gracias, Mariana, Carlos, un gusto saludarles. Gracias por la invitación y el crear un acompañamiento respecto a reflexiones que tenemos de lo que vivimos en un mismo espacio. Y justo creo que esto está muy relacionado con lo que se está viviendo en muchos espacios, que no es nuevo, lo vimos en muchas colectivas en el año anterior, porque estamos muy relacionadas con esos espacios, pero en realidad yo haciendo un análisis de colectivas desde la música, acercándome a muchas de esas colectivas, pues llegué a muchas reflexiones, ¿no? Antes de moverme ahí, quiero retomar lo de la funa y lo del escrache, que está muy relacionado con la memoria. Justo la función de la funa y del escrache era hacer un ejercicio de memoria para no quedarnos en el como si nadie, como si nada, como si nunca, con personas específicamente dentro de las dictaduras que estaban viviendo otra vida después de todas las cosas atroces que realizaron. Y era una herramienta, al menos hay por ahí un documental bellísimo sobre la historia de el graffiti en Argentina, donde se menciona, porque viene también con una herramienta de grafiteros, la relación con el escrache, de cómo seguir nombrando todas estas cosas que sucedieron, ¿no? Y esto es lo que nos da paso precisamente a lo que ocurre con la FUNE y el escrache, que es nombrar lo que te sucede para que no se quede en el silencio y en el desconocimiento, a lo mejor colectivo, porque a lo mejor a veces es nombrar, y muchas veces en las colectivas, justo ese es el paso inicial, ¿no? Nombrar desde lo individual a las que nos quedan cerca, a las personas con las que tenemos confianza, y luego pues eso se empieza a nombrar y nombrar. Cuando ya llega a Funa y Scratch, al menos en tiempos actuales, al espacio público o al espacio público que tenemos con las redes, es porque a lo mejor muchos procesos no se lograron.
Y es precisamente porque el espacio de la negociación no existió, el espacio de la reflexión no fue suficiente, el espacio a lo mejor desde el silenciamiento, ¿no? Porque esto yo lo puedo mencionar desde otra colectiva que habito, donde el silenciamiento es tan constante que a lo mejor sí en algún momento tengo que explotar hacia afuera, pero yo ya exploté, imploté y luego exploté hacia adentro. Y esto que todavía no se logra nombrar es porque hay muchas herramientas dentro de este espacio o la falta de existencia de estas herramientas dentro de estos espacios. Quiero reacomodar esas ideas porque justo el año pasado me tocó escribir un artículo respecto a lo que sucede con las colectivas, ¿no? ¿Qué está sucediendo y por qué no está sucediendo? Porque a mí me sorprendía mucho conocer tantas colectivas y que muy pocas tuvieran vida en este momento, que muy pocas tuvieran todavía una continuidad de su trabajo. Entrevisté a muchas personas, me acerqué a muchas personas para saber qué es lo que había pasado en ese momento en aquellas colectivas, lo que está sucediendo en las colectivas actuales y de por qué están todavía logrando sobrevivir. Y muchas de las razones por las que ya no había existencia, algunos decían es porque el trabajo ya es finito, ¿no? La colectiva no es infinita, el trabajo es finito, ya se cumplió el trabajo, ya se cumplió la razón por la que se desarrolla la colectiva, entonces no hay razón de ser. Pero yo preguntaba, ¿y por qué no surgió otra dinámica para darle continuidad a algo que es tan hermoso llegar a reunirse? Porque la parte del enamoramiento inicial en las colectivas es esa, no el enamoramiento romántico, porque sí también se romantiza mucho el trabajo dentro de las colectivas, sino este enamoramiento de me acabo de encontrar con pares, tengo espacio para reflexionar, para desarrollar, para dar continuidad y me encuentro con personas con las que puedo dialogar. Esa es la fase inicial, ¿no? Pero de repente cuando empiezan a cambiar las dinámicas o las dinámicas se mueven porque hay una evolución también dentro de las colectivas, ¿no? A lo mejor se puede quedar en la fase de dialogamos, platicamos, desarrollamos, pero hay muchas cosas que vienen después, ¿no? Que vienen con las dinámicas de poder, que trasladamos que esto también sucede, ¿no? Utilizamos la palabra horizontalidad como si en cuanto la mencionamos ocurre. Y eso no es real. Tenemos que llegar con una serie de herramientas previas que hablan también de ética, de posicionamiento, ¿no? La ética no va a surgir porque le llamemos horizontal al espacio. Las herramientas para dialogar no van a surgir porque lleguemos a una horizontal o nombremos horizontal a un espacio. Ese es el conflicto que encontramos inmediatamente, ¿no? Porque llegamos a estos espacios y empezamos a reproducir las jerarquías, las dinámicas de poder, la mentalidad de vestuario, donde se crean los grupitos y hay muchos espacios que se van construyendo a partir de estos grupos, donde todo lo que se conversa dentro del espacio en realidad está ocurriendo en otros lugares. Y entonces estas dinámicas de comunicación se rompen porque no estamos logrando discutir lo que se tendría que discutir dentro del espacio. Y esto ocurre mucho, ¿no? Porque venimos también de compartimentalización corporativa, donde eso es lo que se busca, ¿no? Que nadie tenga una conversación con quienes no son parte de un proyecto para que no haya fuga de ideas, para que no haya fuga de información, para que se proteja ese proyecto, ¿no? Pero cuando pasamos esa compartimentalización a espacios supuestamente horizontales, pues nuevamente empezamos a tener estos problemas, ¿no? Y otra de las dinámicas que yo veía es que muchas personas temen nombrar lo que está sucediendo y señalar lo que está sucediendo. Oigan, pues hay dinámicas jerárquicas, estamos rompiendo la comunicación, porque en cuanto tú nombras que algo está fallando al interior, inmediatamente eres señalado de conflictivo, problemático, se te cuelgan una serie de etiquetas, incluso de agresiva, por estar señalando algo que está sucediendo al interior de un espacio, ¿no? Colectivo o colectiva, porque también implica también hablar de si se le sigue llamando colectivo, qué tipo de espacio colectivo es, y cuando le ponemos el nombre de colectiva, pues hablamos de otras dinámicas, ¿no? Que vienen igual desde el feminismo, y cuando hablamos desde el feminismo, pues hay que entender que el proceso es individual.
y no viene con una planadora ideológica que nos va a decir, todas estamos en ese espacio horizontal, todas estamos en el mismo piso. Tampoco sucede así. Entonces, yo lo que noto platicando con muchas de estas personas que trabajan en colectivas o han estado trabajando mucho en espacios colectivos o que ya salieron de espacios colectivos y de colectivas, es que no existen las dinámicas para establecer diálogos y casi siempre cuando existen las dinámicas son reactivas. Ninguna colectiva inicia poniendo un reglamento, o lo platicaba yo recientemente con otra colectiva donde trabajo, donde les dije es que tenemos que, necesitamos un código ético. Inmediatamente cuando alguien mencionaba nombrar código ético, a mí ya me pone restricciones, ¿no? Eh, ¿Cómo podría ser, no? Reglas para convivir, reglas para conversar, pero ninguna, en verdad, en ningún espacio cuando formamos las colectivas, y esto lo verifiqué con todas las personas que hablé, a ningún espacio se llega con algo que nos guíe por cómo comunicarnos, cómo relacionarnos, qué hacer con los recursos humanos y con los recursos económicos, con los recursos que compartimos, ¿no? Por ejemplo, redes sociales, espacios, lo que compartimos entre todas o que traemos entre todas para desarrollar este espacio. ¿Por qué? Porque obviamente creemos que venimos a otro espacio, ¿no? Es otro espacio. Por ahí cuando hacemos la lectura de, de crear nuevas dinámicas, creemos que no vamos a replicarlas, pero pues a final de cuentas venimos y replicamos, ¿no? Y a veces cuando se convierten estos espacios en una anarquía es cuando empezamos a hablar de la necesidad de reglamentos, códigos, y no sabemos cómo establecerlos. Porque cuando alguien lo menciona, empieza a notarse como de aquí hay una jerarquía porque alguien está queriendo poner orden. Y cuando empiezas a involucrar a las personas de vamos a crear este código ético o como quieran nombrarlo, pero al final de cuentas es una forma de comunicarnos y encontrarnos y que podamos resolver, no de forma reactiva, sino preventiva, todo lo que pueda suceder en este espacio y que sepamos a quién dirigirnos o cómo dirigirnos y que no caigamos en esta dinámica de querer silenciar a quien está señalando que algo está sucediendo mal, ¿no? Y ahí es donde viene lo que estabas comentando y me parece súper atinado, Mariana, de por qué no podemos lidiar con el conflicto, porque en cuanto alguien señala algo está mal, no queremos reconocer que ese espacio que construimos no es perfecto y que viene con muchos vicios y que no es perfectible tampoco. Ese no es el objetivo tampoco de que sea perfecto, pero nos cuesta mucho reconocer que pues ese espacio que estamos construyendo pues sí tiene muchos defectos y que es defectuoso, y nos va a costar mucho reconocer que pues como personas también somos bien defectuosas y venimos con todas estas dinámicas que hemos aprendido y que las estamos volcando a otro espacio, ¿no? Es muy probable que vengamos de muchos espacios donde no, se nos repite y se nos repite la misma dinámica porque no cambiamos nosotras, sino venimos a espacios donde pues venimos a involucrarnos con otras personas. Y entonces existe mucho ese miedo, ¿no? Eh, Hablo de lo que está sucediendo o hago como si nada, como si nadie, como si nunca, y entonces que vaya sucediendo y que vaya ocurriendo. Y luego creemos también que las cosas se van a solucionar solas. Con el paso del tiempo se van a limar las asperezas y no es cierto. La realidad es que se van acumulando y se van acumulando y se van acumulando todas estas cosas y podemos llegar a momentos donde alguien se va a ir sin decir nada, alguien va a reaccionar muy fuerte y todo el mundo va a llamarlo agresivo o agresiva por haber dicho, sin hacer el ejercicio que podría ser el primero para hacer una colectiva, ¿no? Ok, vamos a detenernos, respiramos, no dejamos que crezca, sino más bien preguntamos, ¿por qué percibes que esto está sucediendo? ¿Por qué percibes o sientes tú como individuo? Antes de silenciar a las personas, les preguntamos qué estás percibiendo y qué estás sintiendo. Y esto que sucedió con nosotras, ¿no? Las que participamos en estos diálogos en Radio Cósmica, que yo creo que fue muy acertado lo que se nos dijo, ¿no? Vamos a escuchar asertivamente, activamente,
Y yo creo que hay que ponerle afectivamente, recordando que a lo mejor lo que la persona te está diciendo te va a doler un chorro porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras cosas, pero hay que empezar con la ternura, ¿no? Así de, bueno, es que alguien está diciendo que algo le está doliendo. Empáticamente, si alguien ya te dijo que algo le dolió, pues entonces ejercicio, agarramos todas nuestras herramientas de empatía y otra vez silencio, ¿no? No silenciar, sino guardar silencio para poder escuchar. Y yo lo que noté en esta constante, es una constante dentro de las colectivas. No nada más no saber trabajar colectivamente, porque luego empezamos a acaparar o a desarrollar dinámicas de acaparamiento o la compartimentalización, a romper la comunicación para a lo mejor generar otros espacios de poder dentro de esa colectiva, sino lo más importante, no sabemos escucharnos y no sabemos no reaccionar. Eso también, ¿no? Esa es la parte, yo creo que también, porque cuando alguien dice, me estás lastimando, ayer estaba viendo ese meme, alguien decía, bueno, no sé si llamarle meme porque no causa risa, porque provocaba la reflexión, pero en esta imagen una persona le decía a otra, es que lo que me dijiste me lastimó. Y en el siguiente cuadro de la viñeta decía, es que yo no soy una mala persona. Y en el siguiente cuadro, la persona que le acaba de decir, pero es que lo que me dijiste me lastimó. Y en el siguiente cuadro, esa viñeta decía, entonces creo que no debemos ser amigas. El último cuadro de esta reflexión decía, era la persona que recibió el comentario de lo que me dijiste me dañó, fue, la persona me dijo que soy mala. Esta persona me dijo que soy mala y me trató muy agresivamente. Entonces, hubo ahí una distorsión de lo que se comenta, ¿no? A mí me llamó mucho la atención porque es algo que continuamente recibimos en esta conversación, ¿no? Me está diciendo que soy una mala persona y entonces ya reaccionas y dices, pues no soy una mala persona. Y esa es la situación, ¿no? A lo mejor no, es que no estamos diciendo que eres una mala persona o estás teniendo o eres una persona agresiva o eres una persona violenta. Te estamos diciendo que te hagas responsable de algo que hiciste. Y esa es la parte fundamental en estos diálogos que no estamos logrando tener, porque inmediatamente la idea de nombrar algo, todo el mundo alrededor dice, entonces tenemos que castigar a la persona que lo hizo. Cuando no estamos a lo mejor pidiendo eso, bueno, yo no suelo pedir castigo, yo lo que digo es, hazte responsable de lo que estás haciendo. Y entonces a partir de me hago responsable de lo que estoy haciendo, entonces puedo entrar al otro paso, que es la restauración o la reparación de daño, ¿no? Porque ese es el puente entre las diferentes cosas, ¿no? No te estoy haciendo que pagues, sino que te hagas responsable y entonces haciéndote responsable ya preguntas, bueno, ¿qué necesitas tú o qué sientes tú que puede reparar? Y entonces a lo mejor la reparación es, discúlpame, ¿no? Te estoy escuchando, entiendo lo que me dices, ya reflexioné, a lo mejor no tenemos que responder inmediatamente, es así de recogerme y decir, voy a reflexionar lo que me estás diciendo sin tratar de decirte, me estás diciendo que soy una mala persona. Y entonces pasas a la reparación y entonces a lo mejor pasamos a la transformación del espacio. Oigan, cuando salgan estas palabras, pues hay que tener mucho cuidado con esas palabras. Oigan, hay que ser conscientes que hay personas que son neurodivergentes y somos neurodivergentes y la forma en la que nos comunicamos a lo mejor es muy directa, ¿no? Yo en mi caso no nada más tengo sangre norteña, sino también soy neurodivergente y soy sumamente directa con lo que digo porque no me gusta hablar o darle vueltas a tantas cosas cuando te puedo decir algo directo, pero entiendo, y eso sería, por ejemplo, mi caso de reflexión, voy a bajarle unas rayitas a decirte directamente las cosas que a lo mejor te pueden hacer daño, ¿no? Pero mientras no hagamos estas reflexiones, porque llegamos a las colectivas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, pero nunca a crear a lo mejor lazos humanos, porque eso es algo que nos dijeron en el acompañamiento, ¿no? ¿Cuándo han dejado de trabajar o cuándo se han reunido sin trabajar a relacionarse y a saber quiénes son y desde dónde vienen y desde dónde están hablando? Mientras no realicemos todos estos procesos de conocimiento, de relación, de empatía, no pasamos a la transformación.
Y entonces la mayoría, cuando no logramos llegar a la transformación, que yo voy a hablarlo desde mi caso, cuando veo que hay una, no lo punitivo, porque aparte yo mi comunicado se percibió como quieres crear culpa. Y yo se leía y decía, no, o sea, no estoy creando una culpa, estoy diciendo por qué ya no puedo relacionarme aquí, o por qué ya no quiero que se me relacione con el espacio, ¿no? O se hicieron cosas muy lindas, desarrollamos muchas cosas, pero a partir de este momento yo ya no respaldo al espacio. Todo lo que suceda dentro del espacio yo no lo estoy respaldando y no quiero que se me relacione de esta manera porque yo también tengo mi espacio, ¿no? Y lo estoy cuidando y lo estoy desarrollando. Entonces, pues bueno, no quiero hacerlo más largo, pero creo que la parte de donde se sintió que hay que castigar, muchas personas no dijimos esto se tiene que castigar, ¿no? No estamos pidiendo castigo, estamos pidiendo reparación, pero cuando no existió el diálogo para hablar de la reparación, desafortunadamente no logramos la transformación. Y entonces muchas decidimos, pues a lo mejor distanciarnos porque también nos estaba creando mucho dolor en todos los sentidos. Pero resulta que todo esto que estamos viviendo o aprendimos lo estamos llevando a otros espacios donde pues sí queremos, ¿no? Así de, bueno, vamos a dialogar. Y aunque nos tema 400 años, porque también eso es lo que pasa con las colectivas y a mí me está pasando con una colectiva, ¿no? Donde eh, pido que pues votemos y que reflexionemos. Lo que me dicen es que nunca vamos a avanzar. Eh, no, es que no se trata de avanzar, se trata de que todas estemos conscientes y tomemos decisiones conscientes y que tengamos esa voz, el derecho a tener un diálogo y una voz, o más bien una voz para crear diálogos y diálogos afectivos, asertivos, escuchar a la otra. Luego también otra cosa que se dice continuamente es que no tenemos que estar de acuerdo. No, nadie está tratando de convencer a las otras personas. No se trata de eso. Eso también algo que dices en esta cultura del narcisismo, ¿no? Hay que entender que no se trata de convencer a las otras personas, sino que de que entiendas desde tu perspectiva lo que yo estoy observando. Y eso es algo que tampoco se quiere realizar a nivel colectivo. Entender, no se trata de ponerse en los zapatos del otro, no, no puede, eso nunca va a suceder, pero entender y reflexionar lo que la otra persona te está diciendo, creo que es el ejercicio más complejo en lo que está sucediendo, ¿no? E incluso comprender por qué alguien se quiere ir. Oye, me está doliendo todo, me está causando mucho dolor, me está causando muchas crisis. Tengo el derecho a recogerme, ¿no? Y cuando se te dice, que a mí ese fue mi caso, es que no quieres dialogar. No, es que yo ya estuve en todos los diálogos, pero ya no puedo o no tengo energía para seguir participando en este diálogo, porque me está consumiendo. Y pues bueno, aquí dejo mi reflexión de contestando a muchas de las cosas que comentaste, Mariana. Sí, Cari, muchas gracias. Me parece que estás, sí, bajando a nivel muy concreto con tu experiencia, ¿no? Todas estas inquietudes que fui ahí comentando. Y es que sí, la gran pregunta creo que es que nos tendríamos que seguir haciendo y seguir tratando de responder es, ¿qué es un movimiento, ¿no? Político que intentamos construir desde las colectivas y la organización cuando no estamos, pues, haciendo actos performáticos, ¿no? Cuando no estamos, no sé, en la marcha, en la calle, con las consignas. ¿Qué es? Pues construir lazos que son, sí, como dices, necesariamente afectivos, ¿no? Aquí yo creo que hay un asunto también, además de esta incapacidad de, pues sí, de tener conversaciones incómodas, ¿no? Como dices, me parece que tiene que ver con la culpa y la vergüenza, ¿no, Carlos? Que creo que ahí tú también podrías aportar bastante. O sea, creo que este sistema, esta forma de vida, ¿no? Neoliberal, esta pedagogía de la crueldad que parece hoy naturalizada, nos ha cambiado radicalmente también ya el cerebro y el alma. Creo que eso también es una cosa importante que ahí podrías tú aportar, Carlos. Se acaba de unir Nadia Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Empezamos, pero bueno, vamos siguiendo la conversación sobre las preguntas que ya les había yo mandado. Entonces, en el momento en el que quieras tomar la palabra, pues nos avisas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Primero, bueno, Este, saludos a Karina. sí.
Pues, ¿sabes? Una de las cosas interesantes del proyecto de historia de naufragios creo que ha sido que se constituyó una plataforma para investigar lo que tiene que ver con las emociones. Hemos podido publicar algunas cosas, hemos estado ahí participando en algunos espacios con psicoanalistas, con psicólogos, desde nuestra posición de historiadores, ¿no? Y precisamente uno de los puntos interesantes es qué está pasando con las emociones. Sabemos que el sistema capitalista desde sus inicios ha instrumentalizado las emociones que más le convienen y en cada nueva etapa va ahí pues perfilando algunas emociones que son más útiles, ¿no? Para el propio sistema. Algo que hemos estado ahí como pensando es, ya sabes, estaba este trabajo de Ehrenberg sobre la fatiga de ser uno mismo, donde empezaba a analizar la depresión y cómo lo va vinculando con estos cambios capitalistas que estaban teniendo lugar a principios del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Más bien. Y él planteaba cómo la cuestión de la ansiedad y la depresión tenían que ver con esta fatiga, con estas nuevas ideas que iban surgiendo, ¿no? De un sujeto centrado sobre sí mismo, que es causa de sí mismo, y que no tenía que pensar en lo colectivo. Eh, en los últimos años, me parece que hay como indicios que nos permiten entender que esta idea que tenía Ehrenberg por ahí de 1999, 2000, más o menos, creo que es su trabajo, pero han pasado 20 años, ¿no? Y en 20 años han pasado un montón de cosas. Y entonces, una de las ideas que nos ha permitido este, las historias de naufragios, todo este proyecto, esta plataforma, no solo el podcast, ¿no? Sino como un proyecto amplio, es pensar qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años con precisamente el sistema neoliberal ya de lleno, las redes sociales, cómo han modificado la subjetividad y qué es lo que está pasando con las emociones. Una de las cosas que hemos estado proponiendo es que probablemente frente a esta fatiga de ser uno mismo, esta noción tan narcisista que está tan arraigada, también está la desarticulación de esquemas, de rituales, de ese espacio de lo social que se constituye durante el siglo XIX. Como historiadores, creo que nos fascina esta parte del siglo XIX porque es donde se constituyen estos espacios de debate, esta arena política que era intensa, tipos súper inteligentes, mujeres ahí contribuyendo al debate para construir un nuevo horizonte de convivencia frente a esa desarticulación, ¿no? De lo que había sido el esquema colonial o la estructura del antiguo régimen, ¿no? Según estos pensadores franceses. Entonces, en los últimos años tenemos, junto a este aumento, ¿no? De los casos de ansiedad, depresión, del suicidio, cómo está pegando en una población joven, tenemos que probablemente lo que está pasando con las emociones es que no tienen como esquemas o causas. Y lo que hace el propio sistema capitalista, lo que hacen las redes sociales, lo que hace esta nueva construcción de emojis, memes, es, lejos de constituir un nuevo lenguaje que algunos defienden esta idea, es realmente desarticular el campo que contiene las emociones y dejar que queden ahí liberadas, ¿no? Una de las cosas interesantes, todos los trabajos que están saliendo sobre el sistema nervioso apuntan cómo esta parte del cerebro, ¿no? El sistema límbico que le llaman, eh, eh, es una manera coloquial incluso, ¿no? De decirlo, no es exactamente el término científico, pero digamos el sistema límbico, este cerebro emocional que llama Joseph Ledoux, eh, puede, utilizando un término que por ahí menciona el Zizek, hegemonizar la parte racional del cerebro, la parte de la corteza. Entonces, cuando están desbordadas las emociones, la parte que analiza riesgos, la parte que compromete la empatía, la parte que nos conecta, la parte más social del cerebro, queda completamente desbordada. Entonces, uno de los problemas es que el propio sistema, con todos estos esquemas que está construyendo, el medio es el mensaje, decía este, Niklas, no era Luhmann. Luhmann. Sí. El medio es el mensaje. Entonces, perdemos esa arena que era la discusión, la escritura, estos espacios pausados por la inmediatez de las redes sociales, la inmediatez de contestar en el meme, la inmediatez de contestar la nota en Facebook y perdemos esa pausa que era tan necesaria, ¿no? Para pensar, para tomarnos el tiempo, para analizar lo que nos decían.
Entonces, desde una emocionalidad desbordada, desde unos medios ahí que están constituyendo una nueva manera cognitiva de afrontar la realidad y con unas emociones que no nos permiten, entonces tenemos ahí un problema que se está volviendo incluso sectario, ¿no? Tribal, pequeños grupos defendiendo pequeñas causas, y, y vamos perdiendo esa capacidad, ¿no? De construir algo colectivo, porque nos estamos entrando demasiado en pequeños grupos, pequeñas tribus, y es algo que muchos psicoanalistas venían señalando, ¿no? Desde hace algunos años. Creo que tú y yo desde hace algún tiempo veníamos diciendo que venía como un embate de la ultraderecha desde hace varios años. El 20 de enero creo que finalmente, como alguien dijo, esa ultraderecha y todos estos grupos poderosos detrás de las redes sociales, detrás de toda esta nueva tecnología, finalmente salieron del closet y finalmente pusieron las fichas ahí sobre la mesa, y estamos ahora preguntándonos cómo volver a organizarnos cuando estamos tan separados, Ujú. cuando cada quien defiende pequeñas causas y somos incapaces como de construir algo colectivo. Entonces, eh, creo que dentro del naufragio de este proyecto Historias de Naufragios en Radio Cósmica ha sido también perder como una plataforma y seguir buscando otras, ¿no? Pero era como el aporte que estábamos haciendo. Ujú. Eh, ¿Qué está pasando con las emociones y qué está pasando con esta nueva forma de constituir un nuevo lenguaje que, lejos de contener o construir nuevos rituales para esas emociones, las desborda y nos deja en casos de ansiedad cada vez? Creo que las personas que están metidas en estas cuestiones del activismo terminan completamente detonadas porque no tienen ya esquemas mucho más eficientes para actualizar esas emociones. Ujú. Pero esa es una idea que hay que dar como para pensarla, ¿no? Queda Sí. ahí como... Sí, sí, perdimos esos marcos simbólicos, ¿no? Para atender el conflicto, porque como Ujú. dije, el conflicto es parte inherente de la vida, pues, o sea, no vamos a poder eliminarlo. Y el asunto es eso, es pensar que el trabajo, ¿no? Como organizadores, como militantes o activistas, como quieran llamarlo, pues también pasa por entender cómo impactamos a los otros, ¿no? Cómo nuestra presencia, ¿no? Pues sí, tiene una incidencia en el otro, ¿no? ¿Cómo afectamos al otro? Como decía Spinoza, ¿no? Los afectos son relacionales, es decir, siempre están en esta relación social con los otros. Y yo creo que aquí también es importante esto que dices, Cari, de que tu comunicado se tomó como un intento de generar culpa, pues es que parece que también tenemos que aprender a lidiar con esas emociones, ¿no? Como la culpa, la vergüenza, es decir, entender que debemos ser conscientes de cuando actuamos desde el modo de supervivencia, ¿no? Hablando de este Ujú. sistema nervioso desbordado y detonado, y que producimos daño, y bueno, pues sí, eventualmente pues sentimos un poco de pena, ¿no? De vergüenza, nos avergonzamos de lo que somos capaces de hacer, pero es la necesidad política es de asumir también esa vergüenza como una posibilidad de transformación, porque el conflicto transforma. Cambia completamente, ¿no? Reconfigura las relaciones, ¿no? Vuelves a ser la misma persona cuando pues, te peleas con alguien muy importante en tu vida, ¿no? No vuelven a ser las mismas personas, cambiamos. Entonces, y eso está bien, el conflicto también puede ser fecundo, ¿no? Productivo en ese sentido, creativo, si lo supiéramos, pienso yo, manejar. Pero sí, yo coincido con Carlos, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer en Historias de Naufragios, o sea, plantear que estamos viviendo, este sistema nos está colocando en modo de supervivencia constantemente, pues. Y desde ahí es de donde, incluso biológicamente, ¿no? Orgánicamente, desde el cuerpo, se produce esta incapacidad para sostener conversaciones incómodas, para dialogar, para escuchar. Perdemos esa capacidad de sentir empatía, ¿no? Creo que ese es uno de los graves problemas que estamos viviendo y que creo que, pues sí, se están reflejando en estas últimas rupturas que hemos visto y que, como dices, Cari, pues no son nuevas. Y ese creo que es una tarea política clave, ¿no? Primero que nada, entender qué está pasando, que creo que por eso estamos aquí conversando. ¿Por qué? ¿No? Tratar de pensar por qué, para tratar de volver a politizarnos, ¿no, Carlos? Ujú. Como decíamos, o sea, politizar también ese malestar que es inherente a la propia cultura, pero que se ha agudizado con este sistema neoliberal, ¿no? Vivimos en una sensación constante de malestar,
deprisa, ¿no? Que no tienes tiempo para nada, pues mucho menos para conversar, para detenerte y para tomarte en serio esos desafíos, como dices, Cari, pues no es tarea fácil, nadie estaba aquí exigiendo, pues que lográramos ser perfectos ni perfectas, ¿no? En la radio, ni estábamos poniendo la vara tan alta, era simplemente, oigan, pues, o sea, por favor, mostremos la disposición a escucharnos, que creo que es parte fundamental de lo que hoy necesitamos como pilar de una cultura antifascista, ¿no? O sea, aprender a escuchar a los otros, a posicionarnos claramente. eh, y sí, como dices, Cari, es lamentable que cuando uno señala, ¿no? Lo que hay que atender, pues terminas tú criticada inmediatamente, pues como violenta, ¿no? O problemática por esa incapacidad que tenemos de afrontar. Ay, no, nadie se salió, le iba a dar la palabra. Sí Yo se la tomo salió, porque porque no. justo algo Sí, adelante. que comenta muy bien Carlos, esta gestión de las emociones, ¿no? Cuando vivimos en espacios donde todo se trata de only good vibes, y esto es algo que viene heredado también de las redes sociales, ¿no? Que solo muestres lo bueno que te pasa, solo compartas los éxitos, todo lo que suceda bien en tu vida es lo que debes compartir y es lo que debes exponer hacia afuera. Y quienes no realizamos esos ejercicios de, oye, pues sí, soy pesimista, y inmediatamente se te cuelga la etiqueta, ¿no? Es muy pesimista, solo trae pensamientos oscuros a este espacio. Es más, eso es lo que se percibe cuando llegas a señalar algo que está sucediendo en el espacio o llegas a cuestionarlo, ¿no? No estás trayendo buenas vibras a este lugar. No estás trayendo algo que todas queremos enfrentar. Y esto es algo que también me dijeron muchas, ¿no? Y se repite en todos lados. Hablar de lo incómodo cuesta mucho, porque es hablar de esas zonas oscuras, hablar de los defectos. Pero fíjate que una colectiva en su momento me dijo, es que nosotras tenemos sesiones de catarsis que tienen que ver con gestionar esto, que no sean only good vibes y poder nombrar todo desde el lugar donde tenemos que nombrarlo, ¿no? Y a lo mejor estas sesiones van a ser muy difíciles porque vamos a señalar, ¿no? Oye, ese comentario es capacitista. Oye, no se está gestionando bien los recursos. Oye, ¿qué está pasando con esto? Ese tipo de cuestionamientos que sí no son only good vibes, no tienen nada de good vibes. Es incluso una vibra que hace cuestionamientos o nos lleva a cuestionamientos que son muy incómodos, ¿no? Oye, ¿me estás diciendo que estoy robándome recursos? No, o sea, te estamos diciendo que pues no estás siendo transparente. Hay una diferenciación y eso es como lo de la viñeta que les comentaba, ¿no? Eh, Me estás haciendo daño, me estás diciendo mala persona, no, o sea, te estamos diciendo que hay que transparentar, transparente ya, solución inmediata. Yo creo que eso es algo que inmediatamente puede darle paso a otras conversaciones, ¿no? Ok, no sé cómo solucionarlo, no sé, no tengo las herramientas, no, ¿alguien tiene una idea de cómo hacerlo? No está mal preguntarles y reconocer que no lo sabes hacer. Yo creo que esas son las cosas que te hacen súper humilde y te asientan dentro de una colectiva, ¿no? Oigan, yo no sé hacerlo, ¿alguien me enseña? Aunque estoy dirigiendo a lo mejor o coordinando este espacio, pero yo no sé hacerlo. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? No, nadie sabemos hacerlo. Ok, vamos a pedir ayuda hacia afuera que nos enseñen a hacerlo, ¿no? Que es algo como, yo creo que lo considero algo muy chido que sucedió de este proceso dentro de la radio, que nos dieran un acompañamiento, que nos pudiera dar luz de cómo hacer algunas cosas, que no tenemos las herramientas, no sabemos cómo hacerlo. En ningún espacio que hemos pasado jamás se ha hablado de esto, porque en todos los espacios se ha silenciado, only good vibes, pasemos a lo siguiente, como si nada, como si nunca, esto nunca pasó y a lo siguiente se solucionó solo. No, pero no sucedió, pero por alguna razón todo el mundo decidió ya no darle bola y ya no comentarlo y pasar a lo siguiente, ¿no? Esta sensación de tener que abordar lo súper incómodo, lo molesto, trabajar con el malestar y cosas que te duelen. Y yo creo que es eso, parte del proceso que tuvimos, un acompañamiento, a mí sí se me hizo lindo,
porque en todo momento se gestionó, ¿no? ¿Y cómo están ustedes de sus emociones en este momento? Y cuando después de muchas emociones o de muchas cosas que cargábamos hacia adentro, se nos daba el espacio así de, bueno, vamos a movernos. Vamos a tratar de gestionar las emociones, a lo mejor corporalmente ya estamos muy tensas, todas con el ceño fruncido y a lo mejor todas, y los silencios que van llegando, ¿no? Y los silencios se vuelven más pesados, más incómodos, pero no tenemos las herramientas para abordarlos y sobre todo cuando tenemos un mundo que nos está diciendo que si no somos only good vibes, estamos mal y estamos rotos y estamos descompuestos. Pues sí, la neta sí, estamos rotos, tenemos cosas que estamos reparando, que estamos remendando, que estamos tratando de solucionar, que a lo mejor no muy bien, pero a lo mejor estamos confrontando todas esas cosas que nos duelen un chorro y que nos han dejado rotos y dañados, ¿no? Pero el trabajo desde Only Good Vibes no, en verdad no soluciona nada. Y eso es lo que pasa siempre con estos espacios, ¿no? El llegar a señalar cosas que no están bien nos lleva a cuestionar por qué no están bien y qué estamos haciendo para que no estén bien o por qué de qué forma individualmente estamos aportando para que no estén bien. Porque esto, déjenme decirlos, esto a veces vemos el conflicto entre otras dos personas y decimos, pero es que no soy yo, no participo, no me compete. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que a lo mejor en este espacio colectivo se maneje desde otra forma? Eh, Me comprometo a esto, porque también esto es una situación, y esto preocupa mucho y se está mencionando ahorita mucho en redes sociales porque vemos a muchas personas súper preocupadas con lo que está sucediendo, es comprométete, eh, haz algo por la otra persona. Que el silencio no sea hacia esa persona y digas, pues yo me quito para que pues no me pase a mí, sino el silencio que cobije a esa persona. ¿Cómo logramos estos movimientos que sean mucho más empáticos y que propicien que estas emociones no sean las de sométete porque no eres only good vibes? Creo que lo que está pasando en este momento deja ver que ese paradigma de aquí solo se habla de lo que viene con buena vibra, nos está haciendo disfuncionales para hablar de nuestras emociones, ¿no? Que alguien tenga la capacidad de decir, y creo que también esto parte del acompañamiento, ¿no? Si quieres guardar silencio, tienes el derecho a guardar silencio. Ahorita no quiero colaborar porque no quiero. O sea, puedo guardar silencio. No es que no esté escuchando, no es que no esté percibiendo, no es que no esté colaborando, sino que a lo mejor ahorita no puedo gestionar las emociones o las palabras o no quiero reaccionar y sobre reaccionar a lo que se acaba de decir, ¿no? Quiero tener la capacidad de decir, voy a guardar silencio y hablo en frío, no en caliente. Al menos yo estoy tratando mucho de trabajar eso en mí, ¿no? Em, no quiero decirlo abiertamente, pero tengo muchas cosas de fuego en mí o se los digo, o sea, soy Aries, soy dragón y soy de fuego, dragón de fuego. Y luego ponle todas las otras etiquetas que vienen conmigo, tengo sangre norteña, y no, bueno, o sea, hay muchos elementos que dicen, aquí sobre reaccionamos y con mucho fuego, entonces al menos yo esa parte es la que estoy trabajando mucho en mí, ahorita que entro a espacios colectivos, no, tratar de no ser tan fuego o canalizar eso que es fuego en mí hacia pues, algo que sea menos dañino para los espacios, porque sí, yo también lo reconozco, o sea, vengo a trabajar desde ahí, desde mucho fuego, pero bueno, eso es lo que a mí me hace, pues que trabajen tantas cosas, ¿no? Pero pues ahí se los digo, o sea, hay un dragón aquí de fuego y Aries, y aparte soy del Aries guiado de Aries de marzo, entonces tengo todo para que haya muchas cosas que se reaccionen así. Claro, y eso, tenemos nuestros temperamentos también, ¿no? Nuestras formas de, pues, de lidiar con la vida, con la realidad. Yo también, o sea, yo soy una persona también que confronta, ¿no? Aunque, pues sí, puedes llegar a ser incómodo, pero yo creo que en ningún momento estuvimos
pidiendo demasiado, pues, o sea, creo que sí intentamos ser comprensivas, dimos mucho tiempo, ¿no? En ese acompañamiento que no estuviste tú, Carlos, pero duró muchos meses, pues, o sea, estuvimos haciendo un esfuerzo genuino pues, de aprender a rearticularnos, ¿no? De también trabajar, como dice Cari, desde donde somos y cómo reaccionamos. El asunto es cuando, pues, no hay voluntad, ¿no? No hay voluntad de algunas personas para hacer ese trabajo que sí pasa por lo individual, pues, que sí es como, ok, yo sé que yo soy así, me trabajo un poquito para poder vertir en un espacio colectivo, pues, una versión más meditada, ¿no? Más templadita, ¿no? No, sin ser, pues, así de explosiva como sé que puedo ser. Entonces, eso me parece que es bien importante. Me parece que híjole, también cuando uno se equivoca está bien, pues, o sea, los errores también son parte inherente de la vida y de la vida colectiva. Y entonces creo que ahí la vergüenza también es la que impide que uno sea capaz de reconocer los errores, las fallas, ¿no? Y que impide también que podamos, pues, aprender y crecer, ¿no? Como personas, como seres humanos, todos nos vamos a equivocar. Pero la cosa es construir, co-crear esas condiciones en las que el reconocimiento, ¿no? Del daño sea posible y también esta parte, ¿no? De la responsabilidad colectiva. ¿Cómo me hago cargo? ¿Cómo nos hacemos cargo como una comunidad, ¿no? Responsable, pues de que nuestros espacios están pasando esas cosas. Estamos generando dolores, a lo mejor sin darnos cuenta también, ¿no? A veces, a lo mejor por pura inercia, por puras cuestiones ahí de carácter o de nuestros sistemas nerviosos desregulados, pero es ese trabajo el que hay que, yo creo que hacer para empezar a afrontar esta problemática, o sea, darnos cuenta, ¿no? De que somos responsables de co-crear esas condiciones de acompañamiento también. Como proponía Sarah Schulman, o sea, lo que necesitamos es comunidades responsables que puedan atender la violencia incluso para que no escale, es atenderla a tiempo. Decir, paremos aquí, basta. Estamos caminando hacia un rumbo que no es el que nos habíamos trazado. Vamos a detenernos, vamos a reconocerlo, ¿no? Una comunidad responsable que pueda incluso acompañar también a los agresores en su momento. O sea, no se trata aquí de dejarlos, abandonarlos, dejarlos solos, ¿no? En la tónica de esta cultura de la cancelación que busca siempre, pues, sí, exiliar, ¿no? O castigar, como dijo Cari, sino también, pues, acompañar esa humanidad, ¿no? Esa capacidad de cagarlas, pero se necesita voluntad política también de esas personas que la cagamos para decir, putz, me equivoqué, pero quiero corregir. Quiero realmente, ¿no? Colaborar a que se pueda transformar y a no repetir. Al final es eso, ¿no? Aprendemos en colectiva cómo no repetir, pues esas violencias, ¿no? Esas fallas, cómo realmente, ¿no? Pues sí, construir este horizonte en el que pueda ser posible, ¿no? Vivir una vida, pues no sé, más digna, más amorosa. No sé, Carlos, ¿tú cómo ves? Si mencionas la cuestión de la vergüenza, uno de los grandes problemas que tenemos es cómo estas emociones, la vergüenza, el asco y el miedo se están volviendo y- no, Hegemónicas. hegemónicas y están marcando todos los espacios, ¿no? Que deberían ser de discusión o de debate. Y el problema es que creemos que al ejercer, hay algunas propuestas, ¿no? Para abordar el asco y lo ven como un esquema cognitivo, moral. Algunos piensan si tiene una utilidad política o no tiene alguna utilidad política, por ejemplo, el asco. El problema con el asco es que siempre acaba siendo como excluyente, ¿no? Ujú, Entonces, una de las cosas que nos estamos encontrando es que dentro de la FUNA ejercemos mucha esta expresión de asco. mm, Me da asco lo que haces. Tú checas luego las cuentas de ex de lo que antes era Twitter y, y el término asco está ahí siempre en lo que hacen los políticos, siempre en el escenario político, junto con el miedo. Pero también poco se habla de la vergüenza. La ujú, vergüenza es un... Por ahí luego lo mencionábamos en alguna ocasión y creo que está pendiente a lo mejor de una reflexión más amplia sobre la vergüenza, ¿no? Como una emoción, más que una emoción es un sentimiento. mm, Esta cuestión, ¿no? De un sentimiento que ya es algo social, ujú. que ya está anclado precisamente en una perspectiva cognitiva, en un entendimiento de lo que es el otro y de lo que somos nosotros mismos a partir de la mirada de los demás. La vergüenza como una emoción que está siendo muy instrumentalizada en los últimos años
y que tiene que ver con esta idea o la sensación de que somos insuficientes para algo, ¿no? Ajá. No podemos cumplir con las expectativas de los demás, fallamos en la imagen, en la propia imagen que nos construimos a partir de lo que creemos que los demás esperaban de nosotros, ese otro simbólico, ¿no? De lo que hablan luego los lacanianos, ¿no? Entonces la vergüenza se constituye también como un escenario donde estamos moviéndonos constantemente de manera muy peligrosa, porque también si tenemos una falta de estructura narrativa, de una manera de dialogar con los demás, y al momento de hablar con los demás, también logramos nuevamente colocar nuestra propia identidad, de sabernos cómo nos colocamos frente a esa colectividad, pero también logramos armar nuestras emociones, ¿no? Logramos darle cierto lugar y construirlas como sentimientos, un sentimiento que ya es compartido, que ya es colectivo. Entonces, la vergüenza es nuevamente retraernos a nosotros mismos, quedar nuevamente ahí, invalidados. Los lacanianos en estas ideas que tienen, que luego retoman del existencialismo francés, pensaban en ese sentimiento de vergüenza como alguien que queda inmóvil frente a la mirada del otro, ¿no? Mm. Entonces, imagínate, cuando la vergüenza invade, entonces somos incapaces de armar escenarios colectivos, lucha colectiva, Ujú. conectarnos con los demás porque ya estamos petrificados. Entonces, eh, y además es un escenario que le conviene mucho al sistema, ¿no? Hay muchos trabajos que están señalando cómo, por ejemplo, dentro de los grupos de obreros, de trabajadores, de estos que están quedando desafiliados, de estos que están quedando fuera del sistema capitalista neoliberal, de este sistema que prioriza el éxito individual, que prioriza este narcisismo, quedan de pronto, cuando ya no tienes opciones a un crédito, cuando quedas fuera de los espacios laborales, de los espacios que de alguna manera le dan sentido a tu identidad, entonces la gente se retira avergonzada. Entonces empiezas a encontrar una gran multitud de gente que está avergonzada porque falló dentro del sistema, ¿no? Ujú. No logró colocarse, no logró insertarse, no logró triunfar. Y entonces la vergüenza se vuelve, por un lado, el gran éxito del sistema neoliberal, es el costo que hay que pagar, ¿no? Por vivir en este sistema. El costo aceptable, dicen algunos políticos, ¿no? El costo aceptable, algunos economistas, el costo aceptable de vivir dentro del sistema, pero al mismo tiempo la incapacidad misma para organizarnos políticamente. Ujú. La vergüenza no nos sirve para organizarnos No, políticamente. no. No, exactamente. Y eso es algo que aborda Adrienne Marie Brown, ¿no? Una, pues sí, pensadora, ella es acompañante terapéutica informada en trauma estadounidense, y ella dice, nuestra tarea es construirle, ¿no? Contenedores a la vergüenza, ¿no? Como parte de ese ejercicio de responsabilidad colectiva. Es decir, pues claro, que el otro no quede petrificado, ¿no? Que se le pueda decir, ok, pues te equivocaste, pero mira, Que no sienta hay que se otra les oportunidad, avergonzado. exactamente. O sea, hay otra oportunidad, ¿no? Se puede corregir y te vamos a cobijar y te vamos a acompañar y a cualquiera nos puede pasar, nos vamos a equivocar. Pero eso me parece muy importante de esa reflexión que hace Adrienne Marie Brown, que dice, la vergüenza también puede servir si sabemos eso, ¿no? Cobijarla colectivamente, pues como un antídoto contra el supremacismo, ¿no? Porque claro, este, pues Ujú. sí, viene la victimización, ¿no? También de la gente, de, ay, no, y eso tampoco te permite escuchar y seguir dialogando, ¿no? O sea, te quedas como también congelada en ese rol de víctima y y te quedas con ese guión mental, ¿no? De que, no, 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 es que a mí me hicieron daño y quedé dañado para siempre. Pierdes ese horizonte de transformación en el que, pues, bueno, ok, viviste un episodio horrendo, pero te puedes reponer, ¿no? Te vas a reponer, nos vamos a reponer, ¿no? Necesitamos esos esquemas de reparación. Fíjate, perdón, hay un término que luego utilizas y lo señalas muy bien, ¿no? Cómo el sistema capitalista neoliberal en los últimos, todo ese discurso que se construye sobre la empleabilidad, surge el término de resiliencia, ¿no? La Resiliencia, sí. resiliencia. Fíjate que la resiliencia es un término súper interesante y estos psicoanalistas, neurólogos, no sé si lo... Seligman, ¿no? No, Seligman es el del pensamiento de la psicología positiva.
Seligman es de los artífices de este pensamiento de piensa positivo, piensa buena vibra, que fue de hecho presidente de la psicología, de la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, y desde esa posición impulsó todo este pensamiento de la psicología positiva, ¿no? Donde ya no se te permite expresar dudas, ¿no? Porque todo es una distorsión cognitiva que tienes que ir orientándolo hacia un pensamiento positivo, optimista, y toda la realidad consiste en que tú piensas que la realidad es bonita y así vas a salir vas a superar estas cuestiones depresivas, de ansiedad y te vas a encaminar hacia el éxito profesional. Es también todo un tema que creo que lo vamos a abordar en uno o dos programas, ¿no? No, este personaje, Boris Cyrulnik, algo por el estilo, empieza a trabajar sobre la cuestión de la resiliencia y obviamente hace ese desplazamiento, esa traducción, ¿no? Como diría el Bruno Latour, hace esta traducción del término de la metalurgia hacia el campo de la psicología, pero el trabajo es precioso porque se basa en historias de vida y donde siempre destaca, por ejemplo, familia Baluarte, circunstancias resilientes, circunstancias de resiliencia, que si no existieran estos elementos, círculos protectores, si no existieran todos estos elementos, el sujeto no tendría la capacidad de resiliencia, no tendría capacidad para superar los traumas, las situaciones. Entonces, plantea una pregunta distinta, ¿no? No es de si las personas que han sufrido un trauma, el 75% va a sufrir algún tipo de ansiedad, depresión, algún tipo de desborde emocional, ¿no? Se pregunta, ¿por qué el 25% no le pasa eso? ¿Qué pasó con ese 25% que pudo finalmente tramitar esas experiencias? ¿Qué hay especial en ese 25% que lograron pese a campos de concentración, problemas, tener que salir huyendo de sus exilios? Entonces, un 25% no cae en la depresión, no cae en la ansiedad, a pesar de las circunstancias. Entonces, se pregunta, ¿cuáles son las circunstancias que permiten a los sujetos finalmente poder, frente a estas circunstancias, frente al trauma, integrarlo a su vida y hacer que esa experiencia también de alguna manera marque un nuevo horizonte? Y, eso es lo importante, ¿no? Una de las cosas que él menciona frente a los elementos narrativos, ¿no? Que son necesarios, poder socializar el dolor, poder platicarlo con los demás para colocar ese dolor y esa experiencia en un ambiente relacional, también señala, y eso lo señala también Gabor Mate, la cuestión de saber que existe algo mucho más grande que uno y que es el comprometerse, colocar, por ejemplo, las personas que logran superar un trauma es cuando colocan esa experiencia como un horizonte de activismo. Voy a hacer esto que a mí me pasó, pero para que a alguien no le pase. Voy a hacer algo más, voy a meterme en ese escenario político para politizar ese malestar. Una vez que un sujeto, una persona, logra colocar esas experiencias de ansiedad, depresión y lo que siente en un espacio político, eso se constituye también en un espacio de resiliencia que está construyendo y lo coloca como persona en un escenario que está mucho más allá de él como ese elemento narcisista. Entonces, también dentro de la resiliencia, este maravilloso concepto que fue totalmente devorado por el sistema neoliberal en los últimos años, está que precisamente en la medida en que una persona sea capaz de ver más allá de su ansiedad y no colocarla como una víctima, no verse como víctima, sino verse como un sujeto activo que puede colocar esa experiencia traumática en un horizonte mucho más amplio, más grande que él mismo y que pueda servir como, como un elemento activo en su propia vida, o sea, configura su identidad. Exactamente. Entonces, transforma, es transformador, no verte como víctima, sino como alguien que puede colocar ese dolor en un escenario social amplio donde va a servir a alguien más. Exacto. Como referente incluso. Ujú. No sé, Carlos, si quieras tú también, porque a ti no te ha, o sea, nosotras hemos compartido, hemos ido elaborando, hemos ido compartiendo lo que sentimos, pero a ti no te ha tocado esta experiencia de cómo viviste tú también el naufragio de nuestro podcast y las razones también que te orillaron me ayudaste a poner ese límite también, ¿no? De decir, bueno, me voy yo también. O sea, con este tema de la vulnerabilidad y cómo no lo estábamos sabiendo gestionar, o bueno, las compañeras no supieron gestionar. Sí, bueno, ya sabes, algo que he mencionado constantemente es que soy una persona que tiene enormes cuadros de ansiedad. Aparte de tener ansiedad, soy Piscis, entonces,
aparte de mi temperamento extraño y a veces un poco profundo, tener cuadros de ansiedad también no facilita mucho el entorno. Y entonces, algo que sí me ha gustado como colocar ahí es precisamente este tema, ¿no? De alguna manera que la experiencia de alguien que tiene como esos cuadros de ansiedad, depresión, se vuelva parte también de la comunicación con los demás, porque si yo soy capaz luego de entender la extroversión de algunos o sus propios temperamentos, también los demás tienen que entender también desde qué lugar hablo yo y cuál es la manera en que yo puedo más o menos vincularme. Eh, entonces, las personas deben de saber que de pronto puedo, por los mismos cuadros de ansiedad, sentirme muy agotado, o de pronto no puedo mantener una conversación durante mucho tiempo. Y eso está ahí, o sea, eso es parte de lo que las personas deben de saber. Y así como yo también negocio, estoy ahí atento a lo que hacen los demás, a cómo es su manera de dialogar, pues también coloco eso como parte inevitable de mi relación con las demás personas. Y entonces dentro de la ansiedad, pues también tengo estos pensamientos disruptivos, estos pensamientos intrusivos, disruptivos, qué buen Qué lapsus, buen lapsus. qué buen lapsus, eh, pensamientos intrusivos. Y entonces una de las cosas que intentan decirnos, ¿no? Es que de pronto un pensamiento intrusivo, pensamiento catastrófico, es una distorsión cognitiva. Y yo trato de decir que a lo mejor más bien uno está en una serie de escenarios que los demás dan por descontados o que los demás no toman en cuenta. Y sin embargo, trato de pensar en un montón de escenarios que vienen y que todos tienen la misma intensidad. Todo esto estaba sobre la mesa cuando empezamos el proyecto. De hecho, hablamos con las personas directamente encargadas del proyecto de Radio Cósmica y sabían que venía de una situación complicada, ¿no? Básicamente quedé casi en la calle y estaba armando mis cosas y mi vida y de pronto me siento como un daño colateral. Ujú. Me costaba un poco de trabajo entender, ¿no? Cómo si alguien sabía que aunque no era mucho lo que estábamos, que es importante la cuestión del dinero, que aunque sabían que no era mucho, sí nos hacía algo de diferencia contar con un ingreso seguro. Y Claro. que de pronto se utilizara la cuestión de los ingresos como una manera de ejercer presión contra ti, sobre todo, pero que yo quedara afectado, ¿no? Y que de todos modos no tuviera ni la capacidad de la palabra para poder también decir algo o plantear algo dentro de toda esta situación que estaba saliendo. Y entonces dejo también que mi ansiedad empiece a hablar y entonces pensando en esto fue como empezar a plantear, es que esta es una cuestión de violencia económica, la violencia se ejerce de muchas maneras, no solo es violencia física, sino si tú tienes una capacidad económica y le haces saber a los demás que necesitas cierto ingreso o que necesitas ciertas cosas, por lo menos para ir armándote emocionalmente, económicamente durante cierto tiempo, y alguien de todos modos se aprovecha de esa situación, entonces algo ya no está bien, ¿no? Algo no está bien en lo que estamos construyendo como diálogo con los demás. Y fue ahí donde también dije, pues yo tengo que dar un paso de costado porque aparte me está detonando mucha ansiedad, cosas que estaban ahí ya dichas, ¿no? Desde el principio, Desde el principio, aceptada. ¿no? Aceptadas, ya como un elemento, una negociación para producir contenido, digamos, en Ujú, un ujú. espacio. Y todo esto que uno coloca ahí, que está aceptado, que uno está pasando una situación complicada con estas cuestiones, ¿no? De ansiedad, depresión, después de una situación económica difícil que también detona mucho, la incertidumbre detona todos los traumas, detona todas las cuestiones. Entonces, me costó mucho trabajo entender entonces qué estaba pasando, porque todo estaba dicho. Sí, Todos estos elementos que estoy mencionando estaban dichos ahí. Y de pronto que se utilizara el dinero como un elemento de presión, que nos retrasaran pagos o que de pronto ya no sabíamos si, y uno con deudas y con cosas ahí pendientes. Entonces, también era pensar todos los tipos de violencia y toda la manera en que uno puede quedar en una cierta situación de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces fue el momento en que dije, oh, ya, yo ya no puedo seguir. Realmente esta es una situación de violencia que no,
Que te está colocando en una en posición la posición. todavía más vulnerable. Y además por dignidad tampoco puede uno aceptar ciertas condiciones. Claro. Entonces ahí fue cuando yo dije, y ya tú armaste ya todo lo demás, que de hecho eres quien ha llevado todo el peso, ¿no? O sea, Pues lo asumí como parte de la responsabilidad colectiva, ¿no? Y por eso es que insisto en este concepto de cultura del reclamo, porque en una cultura de la cancelación, la funa, no te haces realmente responsable de dar seguimiento, ¿no? Y nosotros creo que lo estamos haciendo. O sea, no es algo que dejamos nomás ahí, no somos de los que avientan la piedra y esconden la mano. Creo que hay que pues hacerle frente con responsabilidad a la cuestión, ¿no? Y ese es el otro tema, Cari, que no sé si quieres ya para irnos perfilando hacia el cierre. El tema de los recursos, Cari, ¿cómo transforma, ¿no? Las dinámicas colectivas? O sea, lo que a ti te ha tocado vivir, yo creo que has visto muchas cosas. Sí, es sumamente complejo porque en cuanto entra el dinero o los recursos o que alguien tenga el control sobre los recursos, observamos que la dignidad no está tan presente, ¿no? Y creo que lo que acaba de decir Carlos a mí sí me detonó muchas cosas de por qué no puedes permanecer en un espacio donde quieres dialogar mucho, pero la dignidad ya se está poniendo de por medio, ¿no? Donde incluso tu seguridad emocional ya se está poniendo de por medio porque no está garantizada en el espacio. Y creo que la parte de los recursos, que no nada más son los económicos, sino Ujú. control de accesos, el control incluso de las conversaciones, porque también quienes controlan la conversación o quienes deciden llevar la dinámica de toda la conversación, pues también pueden crear mucha incertidumbre a otras personas. Y todos son recursos, ¿no? Los recursos de los contactos, el recurso de quién se puede comunicar con quién, qué dinámicas se deben realizar, otra vez volviendo a lo de good vibes, ¿no? A quien no está teniendo una comunicación tal como la queremos, pues no le vamos a permitir que se comunique más con las otras personas, ¿no? El negar el acceso y ahorita que vemos tanto la eliminación de personas de grupos de WhatsApp, así tan fácil, ¿no? Te quito la voz y el recurso que tienes para poder continuar diciendo, oigan, está sucediendo esto, señalando, oigan, está sucediendo esto, puede crear dinámicas muy desventajosas para quien está quejándose, para quien está nombrando, para quien está señalando, oigan, hay que cambiar algo o es necesario cambiar. Y la parte cuando hablamos de recursos económicos y sobre todo cuando observamos que para obtenerlos realizamos una serie de acciones que involucran a todas las personas colectivamente, que incluye el respaldo, que incluye ustedes lo saben, el trabajar para obtener recursos requiere un montón de reuniones, requiere un montón de acuerdos, requiere un montón de revisiones, requiere que pongamos muchísimo de nosotras, sobre todo en esa esperanza de vamos a poder acceder a ciertos recursos para realizar muchas cosas que queremos, que a lo mejor no podemos realizar porque no tenemos los recursos. Y cuando llegan los recursos, pues lo que esperamos es precisamente eso, ¿no? De, bueno, ya, ¿cómo lo hacemos? Cuando no se transparenta y no sabes cómo se está utilizando, otra vez viene la incertidumbre, ¿no? Bueno, nadie está pidiendo cosa que se te pague por no hacer nada. Ese también es un principio, ¿no? Porque casi siempre cuando llegan los recursos es esta idea, pues tienes que trabajarlo, mija. Todo el mundo estamos conscientes de eso, no hay que trabajarlo para poder acceder a los recursos. Nadie está pidiendo un intercambio dispar, pero a veces, incluso cuando sabemos que no estamos participando en lo que podría generar recursos de forma colectiva o individual, pues sabemos que queremos pues que sea transparente, ¿no? Saber en qué estamos metidas, saber cómo se está utilizando, hacia dónde se están dirigiendo y sobre todo cuando son recursos para saber si se están dirigiendo hacia el crecimiento del mismo proyecto, que a final de cuentas es un crecimiento colectivo. Aunque tú no estés participando activamente, sabes que el espacio está creciendo y que se está desarrollando algo para que el espacio crezca, ¿no? Y esto lo vimos lo mejor en una parte de estos recursos que fue
Ya vamos a tener una página mucho más trabajada, servidores, eh, equipo. Creo que es algo que inmediatamente dices, hay un trabajo para el crecimiento colectivo y aunque yo no esté trabajando activamente en este momento, en el momento en que él decida, porque las condiciones me lo permiten, porque esto también es algo que se olvida mucho en el trabajo en colectivas, ¿no? Te desgasta mucho, no siempre puedes trabajar, aparte de que casi todo el tiempo es voluntariado, la vida se te atraviesa, la vida no fuera no, no en la realidad, sino la vida donde pues tienes que hacer muchas cosas para pues seguir teniendo ingresos o seguir teniendo una estabilidad al menos económica, más la estabilidad emocional que siempre estás buscando, pues a veces no te permite estar activamente en una colectiva, ¿no? Y creo que esto es algo que yo vi también en muchas de las colectivas con las que platiqué. Em, Quien no está activo no es de la colectiva. Cuando, pues no, o sea, en realidad tenemos que realizar estos acercamientos, ¿no? De, oye, ¿estás bien? Sabemos, y a mí me pasa mucho ahorita en colectivas, ¿no? Que se me acercan así de, oye, yo quiero seguir siendo parte. No me digas a mí, o sea, yo te digo, aquí seguimos siendo todas parte de la colectiva hasta que me digas ya no soy parte de la colectiva. Si no puedes estar, si realmente no quieres participar en el trabajo, porque no puedes hacerlo, pero te gusta la idea de estar siendo parte de algo, pues qué lindo, ¿no? O sea, si puedes observarlo desde esa distancia, aparte de este acompañamiento que recibimos fue hablar de círculos, a mí me gusta más hablar de núcleos, y que a lo mejor estás afuera del núcleo y nada más estás orbitando porque quieres ser parte de algo, pero no ves dónde entrarle, no ves cómo acercarte. La cosa de los recursos, es que no puedo colaborar porque si ahorita mi recurso principal me requiere todo el tiempo. Pero ¿qué crees? Llegaron recursos. ¿Cómo puedo trabajar y colaborar en esto? Porque a mí también me interesa, pues, trabajar y aportar lo mío, pero remunerado, ¿no? Porque creo que también esa es la parte que donde hay siempre un relajo en las colectivas, ¿no? Cuando hablamos de dinero, es hablar de personas interesadas, a personas no comprometidas, personas que nada más están aquí por lo que pueden obtener, cuando pues uno está poniendo el recurso más importante, ¿no? El activismo siempre es ese, ¿no? Te ven mal por estar pensando en dinero. Oigan, pues es que cuando entras a una colectiva no es que hayas entrado a un lugar donde ya no se requiere dinero. En realidad, pues sigues en otras dinámicas de poder y de a lo mejor de desventajas. Entonces los recursos son eso, ¿no? Cuando llega el recurso, ¿cómo lo distribuimos y cómo lo asignamos para que haya un desarrollo? Puede ser desde capacitación para todas estas herramientas que no tenemos, las podamos adquirir, el equipo que no tenemos, podamos realizar un avance, algo que permita que incluso haya una autonomía. ¿Cómo generamos la autonomía de todas las que participan aquí a partir de estos recursos que ya obtuvimos? Entonces, siempre, pues, sabemos que si entra dinero siempre va a haber un conflicto, pero yo creo que eso es algo que hay que hacer desde el principio, ¿no? Si llegan los recursos, hay que crear los mecanismos para transparentar y para tener una responsabilidad hacia la colectividad. Hay que realizar siempre rendición de cuentas, otra vez lo repito, ¿no? Aunque nos tomen 400 años realizar las cosas, son mecanismos que son necesarios para fortalecer a las colectivas. La rendición de cuentas puede ser de todo tipo, no nada más de contabilidad. La rendición de cuentas puede ser explicar de, oigan, acabamos de tener un intento de hackeo de cuentas. Les estoy explicando, acaban de salir todas botadas porque acabo de cerrar sesión de todo el mundo. Se los estoy avisando. Otra vez, volvamos a hacer el proceso de vamos a ingresar todas. La rendición de cuentas hacia la colectividad puede ser desde muchos sentidos, ¿no? Oigan, ahorita sí estoy teniendo un momento súper difícil en mi vida, no puedo dirigir, no puedo Así es. coordinar, no me es posible. ¿Alguien quiere entrarle? ¿Alguien puede apoyar? Eh,
mostrar tu vulnerabilidad a veces también es rendición de cuentas hacia la colectividad, ¿no? De estoy pasando por esto, ténganme paciencia. eh, puedes ser transparente de muchas maneras, ¿no? Pero también tememos ser muy vulnerables hacia las otras personas por cómo se puede utilizar esa vulnerabilidad. Entonces, tememos dentro de la colectividad cómo se instrumentalice lo que sentimos o lo que compartimos o vertimos dentro de esa colectividad. Y los recursos, pues yo creo que también los recursos humanos son importantes, ¿no? Entonces, tener esta paciencia hacia las otras personas, el saber que pues las otras personas, a lo mejor yo lo construí, a lo mejor yo lo desarrollé, a lo mejor yo lo fundé, a lo mejor yo estoy poniendo mucho más que todo mundo para mantenerlo vivo, pero el trabajo, cada trabajo que se aporta a ese espacio cuenta. Incluso hasta con la sola presencia y el solo like, ¿no? O sea, ya estamos aquí sustentando algo, estamos respaldando algo. Y creo que la parte de los recursos que siempre los vemos como económicos es algo que afecta mucho a las colectivas, ¿no? En realidad los recursos son muchos, o sea, son los recursos que utilizamos para unirnos, son los recursos que utilizamos para dialogar, son los recursos que nosotras como personas venimos a aportar aquí a estos espacios. Entonces, hay una gran responsabilidad hacia esos recursos, ¿no? Cómo me relaciono, cómo transparento, cómo dialogo, pero nos falta mucho para tener estas herramientas y mientras no queramos generar las herramientas hacia el interior, pues todos los recursos van a salir afectados en todos los sentidos. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Fue muy lamentable que yo justo cuestioné muy duramente esa especie de desvalorización del trabajo de todas que se promovió, ¿no? Diciendo pues que, sí, al parecer nuestro trabajo no contó, ¿no? Para la obtención pues, de esos financiamientos. Y pues sí, también lo grave que es entender que, o sea, no, las personas no somos dispensables, ¿no? Las personas no somos sustituibles ni reemplazables, o sea, todo nuestro trabajo, la pasión, el cariño, ¿no? Que se le puso a ese proyecto, pues sí, pareció no contar al final. Entonces, esto creo que sí es un tema que sigue siendo doloroso, pues, porque híjole, no, pues a mí en la última reunión que tuvimos, me molestó mucho, ¿no? Que incluso en la despedida de las compas de Feminismo Flow, eh, pues era esta resistencia, ¿no? A reconocer el trabajo de las compañeras que estuvo como el tuyo desde el principio, de manera rigurosa, de manera constante, ¿no? Les dije yo a las compañeras responsables de, según ellas, de representar a la radio. Oigan, o sea, hay que reconocer la lealtad, ¿no? También de las compañeras, ¿no? Todo el trabajo que hicieron, ¿no? No puede ser que, pues que simplemente, sí, adiós, que te vaya bien, ¿no? No está, eso no está chido, ¿no? Eso no está bien. Eso es algo que hay que, pues sí, que hay que corregir y que no se debería repetir en ninguna colectiva, me parece. Ujú. Nadia, no sé si andes por ahí, ya andamos casi cerrando la conversa. Sí, por acá ando. Es Ay, que quise escuchar todo lo que estaban conversando para hacer mi compartimiento. Algo que a mí se me hace un poco preocupante, pero que también es comprensible porque estamos comenzando a generar nuevas dinámicas, es que pareciera que nos estamos saltando demasiados pasos y eso provoca que estemos accionando o desde querer revertir, ¿no? En lugar de prever o de hacer cosas desde un inicio, como que nos explota todo en la cara, cual olla express, y entonces ya nada más nos queda como este sentimiento de supervivencia, de cuidarnos, de irnos y pues eso, ¿no? Es como desde revertir lo que ya ocurrió. Y creo que esto está ocurriendo constantemente en la mayoría de las colectivas porque no hay un conocimiento, o sea, sí tenemos que partir desde lo general. Digo, perdón, desde lo particular hasta lo general, empezando porque no tenemos un conocimiento de nosotras mismas, de cómo gestionamos nuestras propias emociones, de cómo
funcionamos, bueno, no vamos a usar ese tipo de palabras, de cómo nos relacionamos desde la colectividad, desde trabajar con otras personas, de comprender por qué queremos estar en una colectiva. ¿Realmente es porque lo queremos o porque ahora ese es como el nuevo deber ser social, ¿no? Como cayendo en cosas muy woke y no desde una intención genuina de querer hacer comunidad y partir desde otras dinámicas. Entonces yo sí apelo demasiado al conocimiento desde uno mismo y después el conocimiento de las otras personas. Y la mayoría de las dinámicas se han gestado desde instancias digitales. No sabemos cómo nos comunicamos verbal y físicamente o bueno, corporalmente. En este caso, no, las personas que puedan no conocerme no saben si estoy hablando con un tono de enfado o realmente como que generalmente así me comunico cuando estoy hablando seriamente o este es mi tono de voz, ¿no? Y eso es algo que no tenemos conocimiento de las personas con las que estamos haciendo colectividad porque todo lo dejamos en instancias digitales. Entonces, eso para mí creo que es como lo primero que se debiera hacer y no brincarnos pasos. Va a ser lento, claro que va a ser lento. Yo soy una persona sumamente desesperada que quiere como que no, a veces me cuesta mucho trabajo que todo se quede acá en el cielo y en la cabeza y en las nubes y necesito que se accione de inmediato, porque es como de, pues es que no vamos a saber qué ocurre si todo el tiempo estamos con teorías y con el pensamiento y con las ideas. Pero yo sé que los procesos de otras personas no son así, que sí necesitan más tiempo o necesitan hacer otro tipo de cosas antes de accionar, incluso antes de pensar, ¿no? Por sus propios mecanismos emocionales y su propia gestión de tiempo y de emociones. Entonces, a mí sí me gustaría como hacer hincapié de que hay que partir desde construir y crear bajo las propias necesidades de cada colectiva. O sea, yo no puedo tomar referencias o tratar de aprender de cabeza ajena, pero no puedo llevar lo que ocurrió con una colectiva de Guadalajara y que le reventó en la cara a una colectiva con la que yo estoy en Toluca, a otra colectiva con la que yo me relacione en Ciudad de México, porque son realidades, son contextos, son elementos y herramientas súper diferentes. Entonces, todo se tiene que gestionar desde las propias realidades en donde se están gestando las colectivas. Y eso es para mí como lo primordial, porque siento o veo, observo que hay demasiados saltos de procesos. Sí, 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 gracias Nadia. Sí, yo creo que tienes razón, ¿no? También esta dinámica de las redes, ¿no? Este mundo digital, pues como decíamos hace ratito, nos condiciona y se ha apropiado de, pues no solo de nuestra subjetividad, sino de esa mirada que tenemos frente al mundo. Pues yo, ya para ir cerrando la conversación, les preguntaría, ¿qué hacemos, no? O sea, yo creo que ya lo hemos estado discutiendo, pero ¿con cómo nos vamos? O sea, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué lecciones? ¿Con qué aprendizajes? Este, ¿Qué es lo que, pues sí, nos deja esta experiencia dolorosa de ruptura, de naufragio colectivo? Y cómo es que podemos evitar repetirlo en otros espacios, ¿no? Yo creo que con esa reflexión, pues podríamos convocar también a la audiencia a que lo piensen desde sus propios espacios. Y bueno, eso, Carlos, ¿tú cómo te vas? ¿Qué hacemos ante este panorama que estamos aquí tratando de desentrañar? Bueno, ya sabes que el 20 de enero creo que va a ser una fecha que va a pasar a la historia y lo que tenemos que aprender de los naufragios es eso, hacer que tengan un horizonte de aprendizaje, no avergonzarnos sobre ellos, sino realmente aprender nuevamente a dialogar y tratar de construir nuevos elementos para gestionar nuestras emociones. Creo que ahí va a ser la clave. Ujú, Si perdemos los elementos rituales, la colectividad, los elementos relacionales, se van a erosionar. Creo que hay una palabra ahí interesante de Bátimo que es la erosión. ujú, Y creo que es lo que hemos estado viviendo, esta erosión de los vínculos. Más ujú. que la desarticulación de los vínculos sociales, es la erosión. Es un proceso, creo que llama una reflexión más intensa y además más urgente, porque creo que
que vienen momentos muy complicados y es necesario repensar nuevamente todo lo que tiene que ver con la colectividad. Ujú. Sí, tú, Cari. Justo esta idea de colectividad, porque casi siempre cuando entramos en conflictos en ciertos espacios, nos empezamos a desesperanzar. Hay quienes dejan de trabajar o realizar trabajo colectivo precisamente por eso. Dicen, "No, es muy conflictivo, es muy difícil". Pero mientras no analicemos y no tratemos de crear nuevas formas o estrategias, yo sí creo en esta idea de, pues si no funcionó, pues hay que tratar otra cosa. Si no funcionó esto, pues sigamos experimentando, pero permitámonos experimentar. Porque esta idea de, bueno, ya no funcionó, acabemos todo y ya cerremos este espacio, esta persona no funciona aquí dentro del espacio, la sacamos y ya seguramente ahora sí vamos a hacer el espacio que queremos ser, en realidad no funciona. Porque pues vamos a seguir replicando, ¿no? Si ya el sistema capitalista nos hizo replicar supuestamente en espacios colectivos, algo que no es horizontal sino vertical y a veces cambia y se mueve de muchas maneras, ¿cómo seguimos experimentando? Y experimentar sí permite eso, ¿no? A lo mejor, pues no nos salió bien, volvamos a platicar. Yo creo que la parte del diálogo, si no establecemos el diálogo con esa idea de, pues no nos salió, ¿qué proponemos ahora? ¿Podemos hacer otra cosa? Sí. No se nos ocurre nada, pues vamos a aprender vamos al lugar donde podamos aprender qué es lo que nos hace falta aquí, ¿no? Pero mientras sigamos con esta idea de las colectivas son finitas porque van a cumplir solo sus propósitos, pero ya no pueden establecer nuevas herramientas para crear nuevos diálogos o nuevos propósitos, vamos a seguir dando vueltas en un montón de colectivas. Y miren que sí, yo sí creo esto de que a la menor provocación creamos una colectiva, porque hemos visto que ha funcionado, porque nos hemos desarrollado, porque hemos generado lazos bien importantes a partir de la colectividad. Pero yo sí creo que hay que dejar de ver esta idea de que es finita y de que ya no puede trascender más allá de lo que realiza, sino que más bien necesitamos crear nuevas formas o estrategias para que den el siguiente salto. O yo sí digo, o sea, no funcionó, tiremos todo y veamos o a lo mejor pues derrumbamos algunas cosas hasta donde sabemos que no funcionó o donde no empezó a funcionar y pues empezamos a construir ahí, ¿no? Yo creo que sí tenemos que tener esa capacidad de entender que si no funciona, no es un fracaso. No funcionó tal cual, ya, así. No es un fracaso. No funcionó ahí, pues podemos hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que llevar a muchos otros espacios que habitamos. La capacidad de decirnos, no está funcionando, no es que queramos la ruptura, sino pues vamos a desarrollarlo desde otro lugar. ¿A quién se le ocurre algo más cómo desarrollarlo? Y le escuchamos y proponemos y vemos cómo lo desarrollamos desde ahí. Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, no tirar la toalla y eso, o sea, pues tomarnos el tiempo para igual ponernos de pie después de esos derrumbes, pero claro, o sea, pensar, pues, que sí funciona, ¿no? Que sí, qué puntos sí logramos construir, ¿no? Qué articulaciones sirvieron y todo, ¿no? O sea, sí. Nadia, ¿tú qué piensas? Yo la verdad es que con esta conversación vuelvo a reafirmar mi fe en el ejercicio de hacer colectividad, que pues es básicamente lo mismo que comparte Cari, que es, pues no se pudo, le buscamos otra forma, pero ser conscientes de que el ejercicio tanto es colectivo, pero tiene que partir desde la responsabilidad de nosotros mismos. Sí, 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 es como el amor, ¿no? Que es una práctica. Es una práctica y que requiere, pues sí, mucho esfuerzo, no nace de la nada. Pues yo lo que propondría es lo que estamos haciendo, justamente, o sea, recuperar estos espacios de diálogo, de conversación para escucharnos, eh, tratar de entender que necesitamos trazar ese horizonte ético que implica siempre tener en cuenta a los otros, ¿no? Insisto, las personas no somos desechables, es sumamente alarmante que algunas personas lo piensen así, nos traten así. Yo pienso que hay que también, pues, criticar, ¿no? Cuestionar duramente esta tendencia a la victimización, que es una manera de eludir la responsabilidad, ¿no?
Creo que eso es clave en este momento, en el que el rol de víctima incluso tiene muchos beneficios institucionales, ¿no? Parece que da cierto eh, pedigrí, ¿no? Cierto reconocimiento. Entonces, eso pues lo trabaja muy bien Sarah Schulman en ese libro del conflicto no es abuso. Yo pienso que es importantísimo aprender a, pues eso, a dar constancia del trabajo de todas, de todos, como dice Cari, ¿no? Los recursos humanos son importantísimos, ¿no? El trabajo que una pone, por pequeño que sea, es importante. Hay que ser capaces de dar ese reconocimiento a las compañeras, a los compañeros. Eh, y también pienso que, pues, abrazar la diversidad, ¿no? Entender que la diferencia es parte de la vida. Yo estoy leyendo mucho y les propongo eso, ¿no? Tenemos referentes, tenemos horizontes, las feministas negras, ¿no? Bell Hooks, Audre Lorde, ahora recientemente pues, conocí a Loretta J. Ross, Adrienne Marie Brown, ¿no? Que están proponiendo pues tomarnos muy en serio esta construcción colectiva, pero evitando el sectarismo, ¿no? Evitando estos tribalismos que de pronto surgen como un modo de tratar de protegernos del dolor, pero dice Loretta J. Ross, pues varias personas que piensan igual, que piensan una misma cosa y se dirigen a un mismo objetivo, eso es una secta. Tenemos que ser capaces de abrazar la diversidad. Al contrario de una secta, un movimiento es varias personas que piensan diferente, pero son capaces de construir objetivos en común, ¿no? Buscar los puntos que sí nos unen. Y en este momento, ¿no? Del auge de los neofascismos, creo que va a ser clave que aprendamos a trazar alianzas, ¿no? Como decíamos con Carlos hace ratito, sí está bien que defendamos pequeñas causas, ¿no? Por ejemplo, pues claro, los feminismos, ¿no? Y nuestros derechos como mujeres, pero va a ser el tiempo ahora de que aprendamos a articularnos con luchas mucho más amplias porque el desafío es grande, o sea, ya tenemos la bota sobre el cuello, controlan los medios de información, controlan las redes digitales, controlan el modo en el que se produce nuestra subjetividad en el mundo de hoy. Entonces, los espacios presenciales van a ser claves. Digo, yo considero un espacio presencial porque nos estamos viendo, bueno, sí, o sea, la mayoría nos estamos viendo a la cara, pero claro, reunirnos fuera de la virtualidad. O sea, eso también ya habla de un intento de recuperar esa erótica, ¿no? De la liberación, es decir, ese erotismo, ¿no? Que viene del encuentro cuerpo a cuerpo, de la sincronía de los corazones mientras nos encontramos. Pues somos animales sociales, estamos hechos para el encuentro y eso propicia el diálogo de por sí, ¿no? Ya ver a alguien así, de cuerpo presente, abre posibilidades. Entonces yo pienso que esa sería una tarea clave, creo que Cari lo señaló, que aprendimos gracias a ese acompañamiento. Necesitamos espacios también de convivencia fuera del trabajo, pues, o sea, conocernos, conocer qué nos gusta. Con Nadia, pues nos pudimos conocer. Fue muy hermoso a pesar de todo este naufragio, pues poderla conocer. Vino para acá, fuimos a Comachuén, pudimos convivir, ¿no? Nos topamos, entendimos cómo pensamos, qué sentimos, ¿no? Lo intensas que podemos ser. Y eso, pues sí, eso es muy fecundo. Pues, o sea, necesitamos poner el cuerpo, compartir más espacios presenciales, pienso yo, y pues dejar o sea, más bien no dejar de sostener estas prácticas de amor radical, creo yo, que pasan por la autocrítica, el cuestionamiento, ¿no? Aunque se nos acuse de conflictivas, aunque se nos acuse de problemáticas, no dejar de nombrar, como dice Cari, no dejar de señalar lo que no marcha bien, porque es la única posibilidad, creo yo, de construir esta opción ética frente al malestar. Un malestar que va a ir creciendo. Yo creo que son tiempos de oscuridad, ¿no? Como decía Hannah Arendt en los 30, ¿no? Con los fascismos del siglo XX. Y esa es otra cosa, ¿no? Nunca descartar la discusión acerca de lo que implica tener posiciones de poder. Porque ese fue otro de mis cuestionamientos, ¿no? Compañeras, ustedes tienen ahorita una posición de poder. ¿Cómo lo van a ejercer? ¿Qué están haciendo? ¿Están conformes con lo que están haciendo? ¿Neta se sienten satisfechas? Porque esa es otra cosa, ¿no? O sea, esa es la cultura del reclamo, es decirle al otro, obligarlo un poco, ¿no? A enfrentar esa disonancia cognitiva de tu discurso es este, pero estás haciendo lo contrario. ¿Estás cómoda ahí? Y eso abre también, creo yo, una posibilidad. Y para esto también creo, es esta conversación que yo pienso hacerles llegar pues a todas las personas implicadas en este naufragio, por lo menos el que nos toca a los que estamos aquí presentes. Y y pues eso, no descuidar también esa noción de que es importante el autocuidado, pero nunca descuidando el cuidado colectivo. O sea, no es un pretexto tener un trastorno mental y estar en medio de una crisis para maltratar a los otros.
O sea, no es ninguna justificación, porque todos, bueno, al menos Carlos y yo también padecemos, ¿no? Nuestros trastornos, y eso no implica que abandonemos, pues, esa responsabilidad de, pues, de atender, ¿no? Al otro cuando además te está diciendo que, pues, le estás haciendo daño. Entonces, eso diría yo. Y a menos que tengan algo así más que decir, pues yo agradecería muchísimo su tiempo, ¿no? El esfuerzo de venir aquí a conversar y pues eso, nos invitaría a que sigamos, ajá, que no perdamos la esperanza. O sea, creo que eso es importante y creo que este espacio ahorita me da esperanza a mí. Así que gracias, compañeras. Gracias, No, Carlos. gracias a ustedes y muchísimas gracias también pues por crear el espacio y pues sigámonos abrazando a la distancia, de cerca, pero pues con esa idea, ¿no? De permitir escuchar al otro o permitirnos escuchar a las otras personas. Gracias, Cari. Nadia. Gracias por seguir pues buscando que tengamos estos espacios para estas conversaciones que no solamente pues van a servirnos a nosotras mismas, ¿no? Sino también a quienes lo puedan escuchar y pues como, ajá, como tener presente que puede existir este tipo de realidades. Así es. Sí, 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 querida audiencia, pues eso, les dejamos la invitación a escucharnos, a compartir estas reflexiones, incluso a criticarnos también, ¿no? Cuestionarnos. Estamos también abiertas a ello. Y pues nada, pues les mando un abrazo fuerte y pues sí, aquí seguimos firmes. Y y pues espero que nos podamos seguir encontrando en otros espacios. Muchas gracias, compas. Hasta la próxima. Got a God complex. 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 ¿Qué es ese complejo de ser Dios si no controlas nada? Cambia. No escuchas consejo nomás, no, ni entre pared ni espada. Cambia. Tu arrogancia te confunde, qué miseria. Tomas distancia, tanto ego te aleja. Yo cada noche con la lluvia de Perseidas le ruego al instinto me dé santo y seña. Que no me pierda en lo denso de la selva. Gemas eternas esperando muerte lenta. Un mar de estrellas creativo confunde a mi fiera. Me siento diosa con rayo y centella. Fuera de balance y en jaque mi fe. Brahma crea universos, nosotros versos. Lejos más allá de lo que hay que entender. Polvo de estrellas eternas, eternos. Got a God complex. 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 ¿Quién va a responderlo todo? Yo no. ¿Quién se cree Dios para saberlo todo? ¿Quién va a crearlo todo? Yo no. Tanta presión por perfección y control. Tan distraídos con lo complejo del cuadro. Toda la atención en los filtros y vestuario. Nos compramos el papel de creadores a diario, pero en la obra real nos faltan diálogos. Tanto poder marea ser siempre el centro. ¿A quién voy a culpar si no sale lo que quiero? Ahora entiendo el juego, no puedo ser Dios. Y es que tampoco quiero serlo. Fuera de balance y en jaque mi fe. Brahma crea universos, nosotros versos. Lejos más allá de lo que hay que entender. Polvo de estrellas eternas, eternos. Cambia. Got a God complex. Got a God complex. God complex. Cambia. Got a God complex. Got a God complex. God complex. Cambia. Got a God complex. Got a God complex. God complex. Cambia. Got a God complex. 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 Got a God complex.